Estamos en nuestras clases semanales sobre el tejido de la Geulah, que son las clases que hemos estado dando en Tiferet. Y en esta ocasión quisiera centrarme en un tema que obviamente está relacionado con la parashá de la semana, y eso es algo evidente, pero que también trasciende un poco más todos los temas contingentes relacionados con la parashá y se enmarca además en precisamente el mes de Elul, que es el mes en el que nosotros estamos actualmente, que es el mes de la Teshuvá, en el mes del retorno. Y en este sentido conviene mucho traer a la memoria algo que es importante estudiar y conocer por varios motivos, pero en especial por los que vamos a poder estudiar. Ya. Contaminación de peces. Sí, ¿no? Perdón, Y yo se lo dije se lo dije a Tani. Dice, uy, no volvimos a ir más a la playa. Digo, mira, perdón, como para ir a la playa. alguien tiene el micrófono abierto. Ok, bueno, estaba diciendo que en este mes, el mes de Elul, tenemos temas de Teshuvá, temas profundos de cómo encarar el proceso de Teshuvá, y es necesario reflexionar sobre eso año tras año y tratar de comprender lo que nuestros sabios pensaron y desde qué perspectiva lo pensaron. Es también necesario conocer el Reka, o sea, conocer el background, el marco en el cual las ideas fueron expresadas, fueron dichas, y cuál es el trasfondo que tienen para poder también entenderlas con muchísima más claridad y poder aprender de la vida de nuestros sabios, de nuestros hajamim, y en general del pueblo judío a lo largo de toda su historia. Yo voy a centrarme en esta clase y en la próxima, antes de Rosh Hashanah, en un libro en especial, escrito por Rabenu Nisim ben Reuben de Gerona. Rabenu Nisim, también conocido como Ran, Rabenu Nisim Ran, escribió un libro con 12 drushim, con 12 drashot, con 12 estudios profundos que contemplan todos los fundamentos de la Torah. O sea, todos los fundamentos espirituales y conceptuales que la Torah tiene están incluidos en los principios que están dentro de los estudios de las Derashot de Rabenu Nisim. La realidad es que son 13, ¿bien? Pero si ustedes van y adquieren el libro, van a ver que están escritos 12, no 13, es que el número 5 se divide en 2. ¿Bien? Hay uno de los Drushim que se divide en 2, y en forma más profunda siempre estamos hablando de 13 porque son 13 los principios. Entonces, cuando Rabenu Nisim habla de los principios de la Torá, está hablando precisamente del número 13, que es la gematria de la palabra Ejad, que es la gematria de la palabra Had en el sentido de Hashem, y obviamente de los 13 principios de fe, que conocemos de Maimónides y de otros que están relacionados con esta gematria de la palabra Ejad. 13. Akshab. Rabenu Nisim representa una luz muy especial dentro del pensamiento judío. Él es alguien que, junto con otros más, construyeron un universo de sabiduría que difícilmente ha sido igualado en otro lugar del mundo en cualquier otra época. Antes sí, porque la Torá es mucho más fuerte en la medida en que está más cerca del Makor, pero la fuerza que ellos entregaron al pueblo judío en esa época es una fuerza que difícilmente ha encontrado paralelo.
¿Cómo comienza todo el grupo que rodea a algunos sabios que vivieron en España y especialmente, más precisamente en Cataluña, y que se centran en Rabenu Nissim como uno de sus hitos? No es el único, pero es uno de los grandes. Creo que esto también me parece habérselos ya dicho anteriormente, pero es siempre importante repetirlo, porque cada vez que se mencionan los nombres de los sabios y sus enseñanzas, es como si el Jajam Dovev ba Kever, como si él hablara en el Kever, o sea, lo traemos y hablamos de él, es como si estuviese presente con nosotros. En la ciudad francesa, actualmente francesa, pero también lo era en estos momentos, de Posquier, en el sur de Francia, un lugar que se conoce también, ese sector se conoce como la Occitania. Vivió allí Rabbi Abraham ben David. Rabbi Abraham ben David también es conocido como Ra'avad, el Ra'avad Ashlishi, el tercer Ra'avad, porque es el tercer sabio de esa época que lleva ese nombre. Estamos hablando más o menos del siglo XII, del siglo XII y el siglo XIII, plena Edad Media. El Ra'avad tuvo un hijo. Vamos a cortarlo porque me interesa llegar al punto central. Tuvo un hijo muy especial. Ese hijo se llamó Rabenu Yitzhak Sagi Naor, Rabenu Yitzhak el Ciego, que a su vez él tuvo alumnos, o sea, era hijo del Ra'avad, pero también era obviamente era su alumno, su discípulo, y él había aprendido la Torah, la aprendió de su padre. Y la enseñó Rabenu Yitzhak Sagi Naor a muchos alumnos, pero en especial tuvo 3 alumnos especiales que vinieron de Gerona, que queda al lado de Barcelona, en Cataluña, a estudiar con él. Y después, al parecer, también Rabenu Yitzhak Sagi Naor estuvo o vivió algún tiempo también en Gerona. El Rabenu Yitzhak Sagi Naor es alguien que iluminó al pueblo judío desde entonces y hasta ahora. Está enterrado en Posquier, en la ciudad de Posquier, en Francia. Los alumnos de Gerona que estudiaron con él fue Rabenu Azriel, Rabenu Ezra y un tercero que nosotros no conocemos su nombre y que sus alumnos lo llamaban Ben Blima. Ben Blima es una forma de llamarlo. Los 2 primeros son conocidos, son los grandes cabalistas de Gerona, que fueron los que fundaron una escuela de cábala en Gerona, muy conocida, en la cual estudió Rabbi Moshe Bar Nachman, Nachmanides. O sea, ellos fueron los maestros del Ramban, Rabenu Azriel y Rabenu Ezra. Y el tercero, conocido como Ben Blima, se considera como el maestro principal del Ramban en todo lo que tiene que ver con cábala. O sea, estamos hablando del tronco mismo de la sabiduría del Sod, que en ese momento floreció allí en Gerona y que iluminó al pueblo judío desde entonces y hasta ahora. El Ramban es del público conocimiento, ustedes saben quién es, Rabbi Moshe Bar Nachman, comentarista de la Torá, un gran sabio, una persona que también reconstruye la ciudad de Jerusalén cuando él viene, o sea, es un nombre muy importante y probablemente es más grande de los rabinos y de los sabios que vivió en toda la península ibérica en todos los tiempos. El Ramban tuvo obviamente alumnos y su principal alumno, el principal alumno del Ramban fue Rabbi Shlomo ben Aderet. Rabbi Shlomo ben Aderet, también conocido como Rashba. Rabbi Shlomo ben Aderet es el Rab principal y el más grande desde esa época y obviamente todas las demás de Barcelona. Él es el gran rabino de Barcelona, Rabbi Shlomo ben Aderet. Incluso hay una calle en Barcelona a nombre de él porque fue el Rab más importante de Barcelona. Y el Rashba, públicamente conocido, cualquier persona que estudie Torah, ustedes le preguntan quién es el Rashba y va a saber de quién es, ¿no? Estamos hablando que él era alumno del Ramban, que fue alumno de Rabenu Azriel, que fueron y Rabenu Ezra, que fueron alumnos de
Rabenu Yitzhak Sagi Nahor, o sea, es una cadena de energía intelectual profunda y espiritual que va pasando de maestros a discípulos. El Rashba, a su vez, tuvo varios alumnos muy aventajados. Dos de ellos son muy importantes. Uno es el Ritba, Rabenu Yontov Ben Asatili, y otro es Rabenu Nisim Ben Reuben de Gerona. ¿Bien? Todo este grupo de sabios en varias generaciones, que va a terminar abruptamente con los asesinatos y masacres de los judíos de Cataluña en el 1348 y del 1492-93, que son los años de la peste negra, en que se acusaba falsamente a los judíos de envenenar los pozos, cosa que ya conocemos, que causó la destrucción de prácticamente todas las juderías de Cataluña, de España y de Cataluña también, y hizo que la gran mayoría de los grandes sabios, ya alumnos de los grandes de Gerona, emigraran a otros lugares. Entonces todo descendió. Sin embargo, en la época en que todavía este grupo en sí tenía un nombre, o sea, ellos mismos se conocían como los Benei Ejjalá. Se llamaban ellos, ese grupo de estudiantes que se dedicaban al estudio de la Kabbalah y al estudio de la Torá en forma profunda, se llamaban a sí mismos Benei Ejjalá, y es un grupo que comienza con Rabenu Yitzhak Sagi Nahor y más o menos dura 150 años, hasta que comienzan las persecuciones. Antes de que comenzaran las persecuciones, florece Rabenu Nisim, el alumno del Rashba. Y Rabenu Nisim Ben Reuben Gerondi, de Gerona, él escribe una serie de drashot, 12, o sea, están divididas en 12, pero ya les dije son 13, porque la drashá número 5 está dividida en 2. Y estos son las famosísimas Darashot Arran, que todo el mundo conoce porque son cosas muy profundas, y las ideas escritas acá es algo que nosotros hemos venido estudiando desde el año 1300, como les dije, 1320, 1330, hasta nuestros días. Todavía se sigue estudiando todas estas ideas que provienen precisamente de la sabiduría, en este caso de Rabenu Nisim de Gerona. ¿Por qué hice esta pequeña akdamá, esta pequeña introducción? Porque es muy necesario conocer el contexto, conocer lo que los sabios fueron, como dice el Mahamar, que Raúl Eineja et Moreja, que vean tus ojos a tus maestros, que sino que los veas físicamente también. Eso es importante porque se aprende mucho de la Itnagud, de cómo se comportan, pero también la Kavaná es que comprendas la época en que vivieron, cuáles fueron los edgarín, los desafíos que tuvieron que enfrentar, etc. O sea, que comprendas profundamente la vida del Jajam, del Sabio. Rabenu Nisim, en el Derush Ashishi, en la explicación número 6, que se conoce también como el Derush a Teshuvah, o sea, se conoce como el estudio sobre la Teshuvah, sobre cómo una persona tiene que volver en Teshuvah. Aquí el Rab quiere explicar un pasuk del profeta Mijá. El profeta Mijá, en el Perek Vav, en el capítulo 6, en el pasuk Vav hasta el Het, o sea, del 6 al 8, dice lo siguiente. Esto es lo que dice el profeta Mijá, y sobre eso el Rab va a querer estudiar. Dice: Bama Akadem Hashem. ¿Cómo me puedo presentar delante de ti, Hashem? Y Kafle Elokem Arom. ¿Cómo puedo estar delante, de pie, parado, delante del Dios de los cielos? Akademenu Beolot Ba'agalim Benei Shana. ¿Acaso tengo que presentarme delante tuyo con korbanot? Olot es un tipo de corbán. Ba'agalim, con toros, que se hace sobre eso, corbán olá o hatat. Benei Shana, que tengan un año. O sea, si tengo que presentarme delante de ti en forma de pregunta, lo hace el Naví con korbanot. O sea, que esa es la forma, podría ser la forma que yo pensaría que tengo que acercarme a Hashem. Ha'irtze Hashem be'alfe eilim.
Sigue preguntando el Naví, ¿acaso Akadosh Baruj Hu está de acuerdo con miles de, o sea, está de acuerdo en que traigamos miles de carneros, beribebot nahalei shamen, con cientos de miles de arroyos de aceite para el templo? Haeten bechori pish'i pribetni, ¿acaso daré a Eten, acaso daré Bejorí, mi primer animal, los animales que son primicias también, Pish'i, que por mi pecado, Pribitni hatat nafshi, el pribitni, o sea, el fruto del vientre lo voy a dar por el hatat de mi nefesh? O sea, que está diciendo que acaso es necesario traer korbanot, traer sacrificios, para poder agraciar a Hashem, sacrificios de animales. Pero incluso dice, y puede ser que a lo mejor estos sacrificios de animales no sean suficientes, y tenga que traer incluso sacrificios de personas cercanas, como podrían ser mi primogénito por mis pecados, o cualquiera de mis hijos por el hatat que yo haya cometido. Es una forma como ampliada de sorprenderse y de preguntar qué es lo que yo debo hacer para acercarme a Hashem. La Kavanah, obviamente, volver en Tshuva. O sea, ¿qué tengo que hacer para volver en Tshuva? Tengo que hacer muchas oraciones. Ustedes saben que actualmente no hay korbanot, no existen sacrificios. Sin embargo, las tefilot están en vez de los sacrificios. Entonces la pregunta hoy día sería que acaso si tengo que acercarme a Hashem con Teshuvah, lo que tengo que hacer es rezar, rezar y rezar y rezar, y en vez de una vez, dos o tres, muchas veces. ¿Ese es el camino? Es pregunta. ¿Acaso ese es el camino? Continúa el profeta y dice, Igit lecha Adam, te puede decir una persona, Matov uma Hashem doresh mimeka. ¿Qué es lo bueno? O sea, ¿qué es lo bueno? Esto, rezar hoy día, por ejemplo, o en la época del templo traer korbanot, ¿eso es lo bueno? Uma Hashem doresh mimeja. ¿Y qué Hashem, qué es lo que Hashem demanda o pide de ti? ¿Qué es lo que Hashem pide de ti? Entonces tenemos que saber qué es lo que Hashem pide de nosotros. Y responde, Kim asot mishpat. Akadosh Baruj Hu pide de nosotros que nos comportemos con mishpat, o sea, con justicia, o sea, con equidad, con moralidad, que seamos morales, rectos, justos. Be'ahavat Chesed, que tengamos una inclinación prácticamente casi natural y afectiva hacia las acciones de beneficencia, hacia la bondad. Ve'atznea lechet y me lo queja. Y en tercer punto, tenemos que ser discretos en la forma en que tenemos que servir a Shemit Baraj. Y no van a gloriarnos de los niveles a los que hemos llegado por servir a Kadosh Baruj Hu, ya sea porque hacemos justicia o ya sea porque buscamos el bienestar de todos. Que eso no se transforme en una especie de propaganda de nosotros mismos, sino que se haga porque debe ser hecho y no necesariamente para que sea publicado. Entonces, esto es lo que el Naví dice. ¿Bien? O sea, el Naví Mijá dice que esto es lo que Hashem quiere de nosotros, que lo que quiere Asot Mishpat, que hagamos justicia, que Abad Gesed, que seamos generosos con los demás y que ocultemos nuestras acciones benéficas incluso para que las demás personas no se den cuenta que las haces. Ok, esto es lo que el Naví Mijá nos enseña, nos dice. Ahora bien, viene acá Rabbenu Nisim y va a querer introducirse más en el tema y ver realmente qué es lo que necesitamos a nivel práctico para que nosotros podamos volver en Tshuva. Y dice primero Rabbenu Nisim trae la opinión de quién, de Maimónides, del Rambam. Dice, Da'at a Rambam, la opinión del Rambam de Maimónides, Zal, Zichrono Libraja, Beashoresh Shebeasiata Mitzvah, y el shoresh, la raíz de la construcción, de la acción de una mitzvah, ahat, una, levada, que está sola, eize shetiyeh min mitzvot, no importa cuál de las mitzvot, cualquier mitzvah, ¿bien?
Izke a Adam lehaye olam haba. Va a tener la persona, va a lograr adquirir la persona hayei haolam haba, o sea, la vida del mundo por venir. Beze da'at Rosh gamken, y así también explicó el Rosh. O sea, ¿qué es lo que está diciendo el Rab? Está diciendo, según la opinión de Maimónides, o sea, según lo que Maimónides dijo, que a Shoresh be'asiyata mitzvah, la raíz en cumplir una mitzvah, ajat, levada, que está sola, ¿qué? ¿Cuál es? Dice él, hat levada, eizo shetihiye mina mitzvot. No importa cuál sea de las mitzvot, y esto es muy importante tenerlo presente. O sea, si una persona adquiere o una persona se dedica al cumplimiento en cabal de una mitzvah, esto obviamente es beneficioso, aunque realmente no sepamos si le dio justo en el blanco, en la clave, y sea precisamente esa mitzvah cuya que tenga como consecuencia un premio, ¿no? Entonces, hay un inyan del cumplimiento de las mitzvot a nivel rápido. ¿Para qué? Para que podamos avanzar y de esta manera cada vez maximizar más nuestro cumplimiento y nuestro entendimiento de lo que cumplimos. Entonces, dice Ramban que existe esto, que incluso una mitzvah como esta puede llegar a tener algún tipo de validez. Bejen katab beferusha Mishnah, y así escribió en la explicación a la Mishnah, Besof Makot, al final de la Gemara en Masejet Makot, al Hamisha, sobre 5 que fue dicho sobre ellos. Entonces, al Hamisha, al Hamishna Sheamar, sobre la Mishnah que dijo, no Hamisha, sino Mishnah, sobre la Mishnah que dijo, Rabbi Hanania ben Akashia. Dijo Rabbi Hanania ben Akashia, Omer Ratzah Akadosh Baruchu Lizkot et Israel. Dijo que tenía intenciones Hashem de Lizkot et Israel, o sea, de darles méritos a Israel. ¿Bien? Y esto cómo se consigue, obviamente con una profundización en el entendimiento de nuestra labor. Y esa profundización en el entendimiento de nuestra labor, dice, como está escrito, leo de vuelta, Rabbi Hanania ben Akashia Omer Ratzah Kadosh Baruchu lezakot et Israel. Lo que Hashem quiere es lezakot et Israel, que tengamos méritos, y por eso se necesita esta relación profunda. Entonces, como quiere que tengamos méritos, el lezakot et Israel, le fijas, por lo tanto, Irbalas en Torah o mitzvot. Y es por ese motivo que Hashem dio a Am Israel muchas mitzvot, 613. Bezel Ashon Arabzal. Y esto es lo que dice Maimónides. Ahora hay que entender lo que el Rab nos quiere enseñar. ¿Bien? Y esto hay que entenderlo en profundidad. Dice así. Meikarea emuná, está citando textualmente a Maimónides. Dice, mi ikareia emuná, o sea, desde los puntos fundamentales de la emuná, Torah, que están escritos en la Torah o que están aludidos en la Torah, Adam mitzvah, cuando una persona cumple una mitzvah, digamos que una persona cumplió una mitzvah tase de la Torah, mitariak mitzvot, de las 613 mitzvot, que seder u que ogen, como corresponde en el orden y también como corresponde que ogen en forma decente, en forma completa, que o sea, que esté completa a nivel de orden y esté completa a nivel de pratim también, de detalle. Veloy shatef ima dabar, mi kavanot olam, y no va a existir más en el mundo kavanot del mundo. ¿Bien? Dice, Iloy shatef ima dabar, mi kavanot olam, beshum panim, o sea, que no se puede asociar a esta mitzvah que la persona está cumpliendo ningún tipo de pensamiento distinto a este pensamiento en el cumplimiento de la Torah. Beshum panim, en ninguna forma. Ela sheyase ota lishma. La persona tiene que hacer lishma, aunque no lo comprenda. Me'ava, lishma me'ava, desde la ava, lishma,
Kemo shebearte leja, como ya te expliqué. O sea, dice el Rab, dice Maimónides, lo está citando Rabbeinu Nissim, que la persona debe tomar alguna mitzvah, son 613 mitzvot, que cada persona tome una mitzvah, tase o mitzvah lo tase, y que tratan de cumplirla de la mejor forma posible. Y si es así, si la han cumplido en forma completamente correcta, entonces van a ingresar al Olam Abba con una fuerza muy grande, una fuerza muy poderosa y con una fuerza muy grande. Vejine, voy a leer un poco más, después vamos a explicar. Vejine, he aquí. Zahá ba le hayei Olam Abba. Si tuvo el mérito de que le respondían, está todo bien, entonces hayei Olam Abba, tiene vida en Olam Abba. ¿Bien? Bealze Amar, y sobre esto está dicho, que a mitzvot behiotan arbe, las mitzvot, como son muchas, y efshar shelo ya'ase otam adam, no es posible que una persona las haga, behayab, en su generación, ahat, behayab, ahat, una, mehem al matkunta ushlemuta, según su matkone, según su shlemut. Ubeasota ota, y cuando la hace, ota mitzvah, aquella mitzvah, tijien absho beoto maase, va a vivir su alma por este maase. O sea, ¿qué está diciendo? Que Akadosh Baruj Hu dio un mérito a Israel. ¿Cuál es ese mérito? Le dio mitzvot. Pero no le dio pocas, sino muchas mitzvot. ¿Bien? ¿Por qué? Para les acototam, para que tengan la posibilidad de cumplir al menos una. Porque si hay tantas, una al menos es posible que la persona pueda realmente cumplir la que oguen, como dice él, o sea, en forma correcta. Es por eso que Hashem dio tantas mitzvot, 613, para que la persona sepa escoger de eso un grupo, que ese grupo, sobre ese grupo él cumple primero. ¿Bien? Esto no quiere decir que no haya más Torah, sí, hay más Torah, pero este es el grupo con el que él va a trabajar en primer lugar. Entonces dice, Bealze Amar, y por eso dice que a mitzvot behiotam marbe, las mitzvot por ser muchas, y Efshar shelo yase Adam, no sería imposible que no hiciera el hombre, Behayav, en su vida, Ahat mehem, una de ellas, al matkunta, o sea, una de ellas de forma perfecta, correcta. ¿Okay? Ubeasoto oto, y al hacerlo, metzabe tiyenafsho beotamase. Y va a ocurrir, dice él, que va a beasototo, cuando él lo haga, ¿bien? A mitzvah, esta mitzvah, tiyenafsho beotomase, el alma de él va a estar metido en ese maase. Mimashe yore, de esto se entiende a la de sobre este punto, Rabbi Hanina ben Teradion dijo así, Sheshal, que preguntó, Ma ani lehayei haolam haba, ¿qué tengo yo méritos para Olam Haba? Beshivlo, y le respondió, a Meishiv Blum, a Meishiv Klum, va maasele yadeja. Beshivlo, y le responde, Klum, ¿acaso? O sea, ¿acaso que ocurre de que no hay una acción beyadeja en tus manos? Klum, sigue explicando Rabbeinu Nissim, que está explicando el Rambam. Entonces dice así, yo voy a leer de los dos puntos. Ma ani lehayei haolam haba, que es con respecto al hayei olam haba. Entonces viene y dice, Beshiv lo hameshiv klum, el que contesta no le va a responder nada. ¿Por qué? De esto, porque va mase leyadha. ¿Por qué? Porque hay un inyan con respecto a los maasim y a las acciones que es necesario ampliarlo un poco más. Ahora, del contexto lo vamos a ver en el tema de, eh, de una fórmula, entre comillas, conocida. ¿Bien? Y él dice lo siguiente, Bealse Amar, y por lo tanto dice lo que acabamos de decir. Por eso les aumentó Torah o Mitzvot, porque haciendo tantas, cada uno puede coger una, practicarla a fondo, completo, en forma total, y eso le va a reparar la recompensa de la mamá.
Akshav. Obviamente estamos hablando que cuando dice acá Rabbeinu Nissim, que así dice el Rambam, y es así, dice así, cumpliendo una sola mitzvah bien hecha, entonces Akadosh Baruj Hu lo premia con Hayé Olam Haba. Ahora, eso no quiere decir que no va a cumplir el resto de las mitzvot. Obvio que tiene que cumplirlas todas, pero el hecho de que comienza a ser entendido que a través del cumplimiento de una mitzvah se puede alcanzar Hayé Olam Haba, entonces alguien podría decir, bueno, ¿qué pasa con el resto? No, el resto también están, pero la que va a sobresalir mayormente va a ser precisamente la del Hayé Leatit Labo, Hayé Olam Haba. Bien, eso es como él comienza su Perush trayendo la opinión del Rambam. Rabbeinu Nissim va a discutir con él. Rabbeinu Nissim va a discutir con el Rambam, con Maimónides, por varios motivos. No quiero aquí entrar a cada uno de ellos, pero sí quiero que queden precisados algunos conceptos que son importantes. El Ramban discute con la opinión esta, que el principio de la perashá que está en el profeta dice, Bame akadem Hashem ikaf leili abunim. ¿Cómo me voy a acercar delante de ti, Hashem, al Dios de la altura, ¿no? Ve Akademenu, Beolot, de Agalim, Beneishana, ¿cómo le voy a traer por Banot, que son animales que él posee también en forma simple? Continúa el Rabbeinu Nissim y quiere explicarnos sobre este punto lo siguiente. Dice, Ha'irtze, ¿acaso va a querer Hashem be'alfei eilim? ¿Acaso Akadosh Baruj Hu va a querer muchos eilim, o sea, muchos sacrificios, o sea, cosas materiales? ¿Eso es lo que va a querer? ¿O realmente Akadosh Baruj Hu está buscando otra cosa? Está buscando algo distinto que empuje al razón, a la voluntad, a querer traer los korbanot. ¿De qué o a qué se está refiriendo? Maimónides lo que opina es que si una persona, ya lo leímos, tiene la inclinación a cumplir una mitzvah, el hecho de cumplirla se conoce como un proyecto que le va a traer Olam Haba, aunque sea una sola. Ok, besede. Sobre eso viene Rabbeinu Nissim y discute. No vamos a ingresar en todos los pratim, en todos los detalles de la discusión, pero sí en un punto. Le dice los que discuten contra Rabbeinu Nissim, o sea, contra el Rambam, y Rabbeinu Nissim es uno de ellos, traen la siguiente observación. Dicen, no todas las mitzvot valen igual. Aunque no sepamos cuáles valen más, cuáles valen menos, hoy día no sabemos, en algún momento probablemente sí se supo, pero hoy día no sabemos. Entonces, si no sabemos, viene acá un punto un poco complejo, que si nosotros no conocemos realmente su valor, entonces no puedo yo solamente tomar una mitzvah y decir, bueno, esta es la que voy a cumplir, porque no conoce realmente cuál es el valor. Puede ser que esa mitzvah sea una mitzvah muy baja que no alcance ni siquiera para la corteza del árbol, mucho más el tronco, ¿no? Sin embargo, lo que nos quiere enseñar aquí es lo siguiente, y esto quiero que lo aprendan para siempre, ¿ok? Una persona puede aceptar, una persona puede aceptar la ley de Hashem. Por ejemplo, no trabajar en Shabbat. Digamos que lo acepta, no trabajar en Shabbat. Pero la única forma de mantener a esta persona en ese marco, o sea, en el marco de Ani Joser Shabbat, o sea, Ani Shomer Shabbat, para mantenerlo en ese marco, se necesita otro punto. Se necesita un punto de vista más profundo para mantener a la persona en esas situaciones. Por lo tanto, que cuando leímos que el viento es el espíritu, ¿no? Y por lo tanto el bajar y estar con el ser humano hace que no solamente la Torá sea una cosa yabesh, seca y específica, sino que también le da vida. O sea, le entrega desde dentro un mishkal muy pesado, un mishkal,
un punto de peso muy grande, que ese punto de peso muy grande es lo que permite también un avance y una fortaleza en otros puntos. ¿Okay? Bueno, esto es lo que Rabbeinu Nissim está diciendo con lo que dice Maimónides. Maimónides dice una sola mitzvah, obviamente con varias condiciones, pero es suficiente para Hayé Olam Haba. Viene el Ramban y le dice no. No porque esté discutiendo contigo, sino porque yo pienso, dice, que hay de todas maneras una realidad, una realidad en la acción humana en que es completa y absolutamente necesario no solamente referirse a una mitzvah, sino a algo más. Y a pesar que nosotros no conocemos el valor de una mitzvah, sin embargo, hay dos por lo menos que escuchamos de algo de ellas, que son Shiluah Haken, largar la paloma, y el otro es Kibud Av Va'em, respetar al padre y a la madre, y al parecer sobre ambos se mantuvo el mismo din, la misma ley. Pero eso es una cosa completamente harig en cierto sentido, porque realmente no conocemos el sehar que las mitzvot tienen. ¿Bien? No hay un testimonio que pueda decir, sí, el tal jajam piensa o la Gemara está escrito así. Por lo tanto, hay que avanzar un poco más. Rabbeinu Nissim entonces dice, ok, no podemos aceptar la opinión de Maimónides porque con una sola mitzvah no se alcanza Olam Haba, en especial porque las mitzvot tienen diferentes valores. O sea, hay mitzvot que son de pequeño esfuerzo, pero que son de gran recompensa. Otros de gran recompensa, de gran esfuerzo, pero de una recompensa pequeña. Hay de esto y de esto. Sin embargo, realmente la acción humana que conocemos como mitzvah, ¿a qué se refiere? ¿Dónde radica? Entonces, dicen los Jajamín, y Rabbeinu Nissim entre todos ellos, que la capacidad que tiene el hombre, el ser humano, de obedecer, vamos a poner primero el cumplimiento, ¿okay? Del obedecimiento, o sea, de obedecer, es obviamente una cualidad de divulgación divina, como nosotros lo conocemos, ¿no? También significa algo importante a nivel moral. Muchas personas pueden ser reacios tal vez a invitar amigos para su casa para Shabbat. Puede darse como puede no darse, pero sí, a veces se da y a veces no se da. Hay que saber que la vida conyugal, o sea, la vida con la esposa, es un nisayón muy grande, es una prueba grande que normalmente se interrumpe por cualquier motivo, incluso que sean motivos simples, ¿no? Entonces, lo que esto nos enseña es que no podemos realmente confiar en que si escojo una mitzvah, esa me va a llevar a Olam Haba, porque puede ser que sea la otra, o que sea la otra de allá, o las tres juntas. ¿Bien? Entonces viene Rabbeinu Nissim y dice, no, las mitzvot tienen diferente sahar, tienen diferente recompensa, si es una situación o si es otra, si hay tales o cuales problemas o no, o detalles que tengan que ser solucionados, etc. Y según eso se va a recibir recompensa, como pasa en cualquier sociedad metuquenet corregida. Por este motivo viene Rabbeinu Nissim y dice así, Aval dati, pero mi opinión, o sea, ya no están los puntos estos, dice Aval dati, Aval dati, basé en esto, Ashoresh asher air harev. ¿Cuál es el tema? Dice, es la raíz, Ashoresh, de la raíz del matorral, del árbol pequeño, que ungió Moshe, o sea, que se vio como ingresó algo extraño en el cumplimiento este, porque dice, Basea Shoresh Asher Eir Harab Alab. Sobre este Shoresh que supuestamente el Rab había explicado, ¿no? Por lo tanto, dice la frase así, Abal Dati, mi opinión con respecto a este mahloket fuerte, Orá Gdolá, tiene una Orá Gdolá, una olla grande. ¿Y qué pasa con esto?
cuál es el tema con este shoresh como una olla, o sea, como una especie de centro grande. Hukach, Hashem Itbaraj dice, esta es la opinión de Rabbeinu Nisim, Lemaan Shemo Agadol, por su gran nombre, si vale Israel al Yedei Moshe Nevió, le mandó a Israel por medio de Moshe, de Tariak Mitzvot, 613 mitzvot, Beyad al Kol Echad Mehen Agmul, y tiene cada una su recompensa. Abal en Safek Shein Agmul Bechol Echad Mehen Shavi, pero no son todas iguales. Me quiero centrar en esta idea porque es fundamental para lo que él quiere enseñar. Ya explicamos, Maimónides dice una mitzvah suficiente, con eso Olam Abba es que la cumples en forma completa, y eso va a llevar a cumplir otras mitzvot, pero está hablando de una. Viene Rabbeinu Nisim y le dice, no todas las mitzvot tienen el mismo valor, no todas contienen el mismo valor como para poder decir, esa sí va a traer Olam Abba y la otra no. ¿Ok? No todas, y normalmente no conocemos la recompensa de las mitzvot. Ustedes ya saben todos hay muchos sepurim que hablan precisamente sobre eso, y no conocemos realmente el mérito de las mitzvot, o sea, el mérito en el sentido de cuál es la recompensa. Entonces, no es ese la kavaná que tenemos que enfrentar, sino que la kavaná que tenemos que enfrentar o que tenemos que construir es la siguiente. ¿Cuál? Voy a decirlo en términos simples. Como ustedes se dan cuenta, la lectura de Rabbeinu Nisim es una lectura que ma'amika, o sea, es una lectura que hay que desglosarla y decodificarla bien. Por lo tanto, no es tan pashut leer. Sin embargo, es interesante hacer notar que es muy importante leerlo, muy importante conocerlo, muy importante tener sus libros en casa y leer al menos algo de lo que ellos han escrito, no solamente él, Rabbeinu Yonah, el Rash, etc., porque de ellos vamos a aprender mucho. Entonces, ¿cómo realmente tengo que acercarme a Hashem? ¿Cumpliendo una sola mitzvah o no? ¿O tengo que tratar de abarcar la mayor cantidad de mitzvot posibles? La idea central del Derush de Rabbeinu Nisim está en el hecho de que una persona tiene que tratar de perfeccionarse día a día. Y por lo tanto, también en el tema de esto que estamos hablando, cómo se realiza, cómo me acerco, etc., la persona tiene que tratar de leitkaden. Por lo tanto, si por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo muy simple, si una persona volvió en Chubá y ahora come kasher, pero su akpadá, su exigencia con respecto al kashrut es básica, ¿okay? Come cualquier eksher. Después con el tiempo él puede avanzar y dice, no, estos no y estos sí, e ir avanzando y decir solo este y no los otros. Este proceso, tomé un caso un poco burdo, el caso de kashrut, pero puede ser cualquier caso en espiritual normalmente, es el normal. O sea, no es que ya esté todo dado y alguien diga, bueno, voy a tomar sobre mis hombros cumplir solamente una mitzvah de la Torah, por ejemplo, decir Birkat Hamazon. Entonces se centra, dice Birkat Hamazon, y dice, bueno, cumplí ya la mitzvah de la mejor forma posible, según Rambam, según Maimónides, con esto la persona tendría Olam Abba. Y viene Rabbeinu Nisim y dice, no, esta mitzvah, como cualquier otra, ¿no? Tiene adragá, o sea, tiene niveles. Hay personas que las cumplen en forma superficial, hay personas que las cumplen en forma mucho más detenida, hay formas que son más detenidas aún, etcétera, hay formas que son de separación, hay muchas formas. Pero vemos que si es así, entonces no está completa la mitzvah la primera vez que nosotros la hacemos. Cuando cumplimos una mitzvah, la estamos cumpliendo, pero puede ser que no esté completa con todos sus pratín, con todos sus detalles. Y aún así, para Rabbeinu Nisim, algo así tiene valor porque es como el primer peldaño de una escala. Entonces, para Rabbeinu Nisim, las mitzvot son, incluso la propia mitzvah, una sola, puede ir aumentando su cumplimiento con el tiempo. Y bueno, esta idea es la adragá, no es el ir lentamente superándonos y avanzándonos. Y eso es precisamente lo que el Rab quiere
decir centrándose en su derush, que es el derush este de Shishi, que es el de la Teshuvah. O sea, en otras palabras, la Hazara B'Teshuvah es un cambio vital en la vida de la persona. De ser una persona completamente sometida a elementos que lo van incluso a herir, estamos acá frente a otra visión de mundo, una visión en la cual las cosas van beadragá, van en forma gradual. Primero se cumple una cosa, después se aumenta otra, y según él, según Rabbeinu Nissim, ese es el derech, ese es este tiene que ser el camino para poder alcanzar lo que dice al principio del Drush, que dice, Bama Akadem, ¿cómo me adelantaré a ti? O sea, tratemos en los tiempos que nos quedan, en este mes de Elul tan especial, tratemos de llenarnos de la Torá de los Rishonim, como por ejemplo Rabbeinu Nissim, y tratemos de entender cuál es el musag, el concepto que está detrás de cada una de las cosas que él dice. Si eso lo hacemos, podemos entonces ir avanzando y vamos a encontrarnos también en el avance, ¿no? Estamos progresando. Pero la pregunta de fondo está si cumplir una mitzvah es una cosa muy simple o conlleva un mundo entero de responsabilidades. Al parecer, según Rabbeinu Nissim, son muchas responsabilidades, entonces en que tú lo cumplas en forma separado, en forma ausente, no es lo mismo, no tiene la misma fuerza. Leo un poco más en lo que dice Rabbeinu Nissim. Dice, Behu Ombram, y ellos dijeron, los sabios dijeron, Averratz le mitzvah kala que bajamura, corre a una mitzvah kala, una mitzvah que tiene que ver con cosas simples. ¿Por qué? Porque cumpliendo una hamurá, vas a tener un equilibrio con respecto a los cumplimientos de mitzvot, que se va a representar después por ejemplo, en la forma de realizar ciertas cosas. Mitzvot me refiero. O sea, que la capacidad va a darse en ese nivel. Por lo tanto, dice Rabbeinu Nissim, Ave raz la mitzvah kala que bajamura. Corre a la mitzvah kala como si estuvieras corriendo a la mitzvah hamura. No sabes cuál es la recompensa de una y otra. She'en ata yodea matan seharan shel mitzvot. No sabes la recompensa de las mitzvot. Beyesh bahem ahat o shtain. Algunos que tienen uno o dos, o shalosh, o yoter, o cuatro. Matan seharan, que el pago por acciones, shakul keneged kamut behema kamut, no kamut, con respecto, dice él, Shematan seharan shakul, quiero leerlo exacto, shakul keneged kama mitzvot ajerot. Muchas veces la recompensa que recibimos por las mitzvot es porque hemos cumplido varias. Y por lo tanto, la cantidad que se recibe es una cantidad por varias mitzvot. Esto quiere decir entonces que no existe una forma de enfrentar esto de manera exacta, sino que cada mitzvah puede tener su diferente valor. Y por lo tanto, si yo cumplo una que tiene poco valor, entonces no es lo mismo que tú estés cumpliendo una que tiene mucho valor. ¿Bien? Esta es la idea que Rabbeinu Nissim nos quiere enseñar. Entonces, quiero completar nosotros vamos a continuar la próxima semana con el no Derush, el Derush a Shishi, para quien tenga el libro, el sexto. Hay una idea más sí que me interesa con la que nos quedemos hoy. De las mitzvot que Akadosh Baruj Hu desea, de los comportamientos que Hashem desea de nosotros, uno de ellos, Atznea Lejetim Eloqueja, o sea, compórtate con seniut, con recato frente a tu Dios, ¿no? La Lejetim Eloqueja. ¿Por qué? Porque Mijá, el profeta, decía que había que ser muy tzanúa, había que ser muy recatado, y por eso dijo esto es, no. La explicación de tzanúa acá quiere decir que no hables más de la cuenta, o sea que no reveles demasiado de las cosas espirituales que tú haces.
Y esto es importante tenerlo presente porque muchas veces hay personas que llegan a algún tipo de nivel espiritual y ya lo quieren publicar en el diario público. No es así. La persona tiene que guardar ciertas cosas para que no recaiga sobre estas cosas a narrar. Tiene que saber contenerse, saber manejarse y de esa manera utilizar todo lo que viene finalmente para bien. Ok, vamos a quedar por hoy hasta acá. Be'ezrat Hashem, la próxima clase vamos a continuar con el Mahamar de Rabbenu Nissim de Gerona en el Derush Hashishi, o sea, en el estudio número 6. No se olviden, estamos hablando de la Teshuvah, si una mitzvah es suficiente o si no lo es y cuáles son los motivos, de todo eso habla este libro. Besrat Hashem, que estas palabras de Torah sirvan para la protección sobre nuestros soldados, para que Akadosh Baruj Hu libere a los cautivos de Israel y que todos nuestros enfermos y todos nuestros heridos alcancen cada uno su geula. Besrat Hashem, que Akadosh Baruj Hu nos acompañe especialmente en este difícil momento que estamos pasando y que la Teshuvah sirva precisamente para elevar el nivel espiritual de todos nosotros. Que tengan una excelente semana.